Aunque hay muchas discrepancias entre la comunidad científica sobre la veracidad de la cronología del Antiguo Egipto, vamos a ver la que está generalmente aceptada. Esta cronología divide la civilización egipcia en tres etapas: el Imperio Antiguo, el Imperio Medio y el Imperio Nuevo. Entre esas etapas de hegemonía hubo unos periodos de crisis en los que el Estado no dominó todos los territorios pertenecientes al imperio anterior. El Imperio Antiguo tuvo una duración de casi 1000 años. Hacia el año 3050 a.C., el rey Menes unificó todos los pequeños reinos y se convirtió en el primer faraón. La capital del imperio, que el propio Menes comenzó a construir, era Menfis. Durante la tercera dinastía, los faraones comenzaron a construir pirámides y otras grandes construcciones de piedra. Los faraones más destacados del Imperio Antiguo fueron Keops y Kefren. El Imperio Medio duró casi 300 años. La capital fue Tebas. Se construyeron ciudades nuevas y obras públicas que aumentaron el conjunto de tierras cultivables. El poder del faraón creció respecto al periodo de crisis anterior. Los faraones más destacables de este periodo fueron Mentuhotep II y Amenemhat I. El Imperio Nuevo duró aproximadamente 500 años. En esta época, Egipto se expandió hacia Asia, Libia y también hacia Nubia, situada al sur. Fue una época de esplendor en la que se construyeron enormes palacios y templos. Los faraones más importantes fueron Tutmosis I, Amenofis II, Akenatón y Ramsés II. Cabe destacar también a Tutankamón, que al descubrir su tumba se hizo muy popular, más por su trágica historia que por su reinado. Hacia el año 1100 a.C., Egipto fue invadido y hubo una larga dominación extranjera. Primero los persas, luego los griegos y finalmente los romanos. La civilización egipcia comenzó con la unión de varias ciudades en torno al río Nilo y tuvo su final hacia el año 31 a.C., cuando el Imperio Romano conquistó Egipto. El antiguo Egipto estuvo gobernado por faraones. El faraón poseía gran parte de las tierras, gobernaba el país y dictaba las leyes, controlaba el comercio y era el jefe del ejército. Es decir, concentraba todo el poder en su persona. Los egipcios consideraban a los faraones seres divinos. Incluso les atribuían poderes sobrenaturales. Los faraones vivían en la abundancia, en grandes palacios y con muchos sirvientes y esclavos. Construían grandes templos funerarios donde eran enterrados a su muerte. El más significativo son las pirámides de Giza, que fueron levantadas por varios faraones. A la muerte de un faraón le sucedía en el trono su hijo. Hubo 31 dinastías durante la larga historia de la civilización egipcia. También cabe destacar que algunos faraones fueron mujeres. Veamos ahora algunos de los más importantes faraones. Keops fue el segundo faraón de la cuarta dinastía. Alcanzó un gran poder y es uno de los responsables de las pirámides de Giza. Tutmosis I fue el tercer faraón de la 18ª dinastía. Tuvo un reinado breve pero provechoso. Fue considerado uno de los reyes más poderosos por los egipcios. Hatshepsut fue la quinta faraón de la 18ª dinastía y fue la mujer que más tiempo ocupó el trono. Ramsés II fue el tercer faraón de la 19ª dinastía. Fue un gran guerrero que llevó a cabo numerosas campañas militares, incluso antes de suceder a su padre. La sociedad egipcia se dividía en varios grupos. Los privilegiados eran el faraón, los nobles, los sacerdotes y los escribas, ya que acaparaban el poder y la riqueza. Los nobles pertenecían a la familia del faraón o a otras familias recompensadas por él.
gobernaban las divisiones provinciales de Egipto y poseían grandes extensiones de tierra. Los sacerdotes se encargaban de los ritos religiosos. Muchas personas trabajaban para ellos o tenían que pagarles con parte de sus cosechas. Los escribas redactaban documentos y llevaban la contabilidad de los impuestos y de los almacenes del faraón. Su prestigio y posición social y económica se debía a que sabían leer y escribir. La mayoría de la población eran campesinos. Con su trabajo en el campo alimentaban a sus familias y pagaban los impuestos. Los artesanos fabricaban esculturas, cerámica, el papiro en el que se escribía, vestidos de lino y objetos de metal. Los comerciantes se dedicaban a comprar productos de otros lugares para venderlos después en Egipto. Los sirvientes eran personas libres que realizaban tareas domésticas para un señor y recibían un pequeño sueldo. Los esclavos no tenían derechos y la mayor parte eran propiedad del faraón. Trabajaban en las obras públicas, las minas o el ejército. Las mujeres de Egipto generalmente se encargaban del cuidado de la casa y de la crianza de los hijos. Algunas también trabajaban en el campo o como sirvientas en casas adineradas. En Egipto, las mujeres tenían algunos derechos y libertades que no tuvieron en otras culturas. Podían poseer, vender y comprar propiedades, y heredar. También podían divorciarse de su marido. Pocas mujeres ocuparon cargos administrativos, aunque algunas llegaron a ser faraones y gobernaron en Egipto, como Hatshepsut y Cleopatra. La religión egipcia era politeísta, es decir, creían en más de un dios. El sol era el dios principal, se le conocía como Ra, Amón o Atón. También adoraban a animales, elementos de la naturaleza y personas como el faraón. Cada región adoraba principalmente a un dios y a los demás de manera secundaria. Los egipcios creían que los ritos religiosos ayudaban a estar en armonía con los dioses, por lo que eran necesarios, por ejemplo, para la crecida anual del Nilo. También hacían ofrendas de alimentos y bebidas a los dioses en los diferentes templos. Los egipcios construyeron templos como viviendas para sus dioses. La creencia de su inmortalidad les hizo usar piedra para su construcción, ya que tiene mayor resistencia al tiempo que el barro cocido. Estos edificios tenían enormes dimensiones y eran adintelados, es decir, sus techos eran planos y se sostenían sobre grandes columnas. Todos los templos tenían una estructura muy similar. Antes del templo había una avenida que terminaba en una puerta. Estaba decorada con esfinges que protegían el templo. La esfinge es una figura con cuerpo de león y cabeza humana. Al templo se entraba por el pilono, que era un gran muro. Delante de este muro había obeliscos. Una vez dentro había un patio al que rodeaban grandes columnas. Después estaba la sala hipóstila, llena de columnas y cubierta por un techo. Finalmente estaba el santuario, en el que se encontraba la estatua del dios al que el templo estaba dedicado. Los egipcios creían en la vida después de la muerte. Secaban los cuerpos y los cubrían con vendas, es decir, los momificaban para que se conservasen, ya que creían que necesitarían el cuerpo para la otra vida. Después los introducían en un sarcófago y al enterrarlos en las tumbas dejaban un ajuar alrededor del sarcófago. Alimentos, vestidos, etc. Las mayores tumbas eran las de los faraones. Como ejemplo tenemos las pirámides de Giza o el Valle de los Reyes. La mayor parte de las obras de arte del antiguo Egipto tenían utilidad y sentido religioso, ya que el arte estaba muy influenciado por la religión.
Las esculturas y pinturas que decoraban los templos representaban a los difuntos y dioses y también ceremonias y rituales. El sentido político de algunas obras servía al faraón para demostrar su poder. Los artistas no estaban considerados como tales. Simplemente eran funcionarios que trabajaban en grupo para el faraón. No se conocen artistas de esta época, salvo algunas excepciones, debido a que para la sociedad egipcia eran únicamente artesanos. En realidad no podían crear, ya que tenían la obligación de realizar sus obras bajo unas estrictas normas. Esto hizo que la pintura y la escultura egipcias apenas evolucionaran en los 3000 años que duró esta civilización. El arte egipcio se ha conservado muy bien debido a que las obras han estado resguardadas en el interior de las tumbas y al clima seco de la región. El arte egipcio se caracteriza por la falta de perspectiva, ya que no tenían en cuenta el sentido de la profundidad, la frontalidad, debido a que los objetos se representaban de frente y las personas están representadas de perfil a excepción de los hombros, la idealización, es decir, las personas se representaban jóvenes y bellas, no eran realistas, la inmovilidad y rigidez, que quiere decir que las figuras son estáticas, ya que no se representa el movimiento.